Es difícil creer que Rockstar Games se quedará por siempre con GTA V, sabiendo el potencial que tiene el sandbox más mediático de la historia de los videojuegos. El desarrollo de GTA VI podríamos decir que es un nombre provisional por ahora y de igual manera es un secreto a voces, pero faltan por encajar las piezas hasta que se haga realidad con un comunicado oficial. Lo más rumoreado en torno al lanzamiento de Grand Theft Auto VI es que será un juego exclusivo de próxima generación con una probable adaptación a PC, que quizás no sea para el mismo día sino para un poco después, tal como sucedió con el quinto capítulo ya en 2015. Pero en este video estaremos analizando los nuevos detalles de este juego tan esperado por todos los fanáticos que ha salido a la luz recientemente. Así que si no te quieres perder de ninguna información valiosa, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y antes de comenzar déjame te reto a que dejes aquí abajo 10 comentarios para que aparezcas en mi próximo video. Puedes comentar cualquier cosa y entre más comentes más posibilidades tendrás de aparecer. Sin más que decir, empezamos. Una de las mayores ilusiones de los jugadores respecto a la actual generación de consolas es que muy probablemente veremos el lanzamiento de un nuevo Grand Theft Auto. Hemos escuchado toda clase de rumores sobre GTA 6 y por desgracia, Rockstar Games ha preferido no pronunciarse al respecto. Solo nos queda recurrir a las filtraciones que han surgido en los últimos años y a las que van saliendo últimamente con el paso de las semanas. Grandes franquicias de videojuegos se han visto afectadas por el fenómeno de los insiders, cuyas filtraciones en ocasiones han llegado a poner en jaque las estrategias de marketing de grandes marcas. De todos es sabido que Rockstar Games está preparando la nueva entrega de Grand Theft Auto 6, la cual lleva meses y meses suscitando gran cantidad de comentarios por parte del público. Entre la mayoría de estos se encuentran a personas enojadas por no tener información oficial proveniente de Rockstar. Pero hoy estaremos hablando de 3 sucesos que tienen que ver con el próximo Grand Theft Auto 6. Comenzaremos hablando de algo bastante comentado por muchas personas en las últimas semanas y que poco a poco ha ido cobrando cada vez más fuerza por la comunidad de GTA. Tiene que ver con la exclusividad de un posible Grand Theft Auto 6 para la compañía Microsoft. Esto se debe a que ha surgido un gran rumor donde se dice que la gran compañía estadounidense estaría planeando comprar muchos más estudios y desarrolladoras de videojuegos, tal como lo hizo hace muy poco tiempo atrás con Bethesda. La noticia exacta proviene de la fuente Somos Xbox y dice de la siguiente manera: Microsoft y Take-Two estarían trabajando en un acuerdo masivo, apuntan rumores. Los últimos rumores que circulan sobre las compras y acuerdos de Microsoft son cada vez más salvajes que cualquiera que hayamos visto hasta ahora, porque involucran nada más y nada menos que a Take-Two Interactive, dueña de 2K Games y Rockstar Games, entre otras, y por tanto madre de sagas como Grand Theft Auto, BioShock, Borderlands o Red Dead Redemption. Desde hace unos días varias fuentes apuntan a que Microsoft y Take-Two podrían tener un acuerdo masivo entre manos que incluso podría desembocar en una operación de compra-venta. Incluso Jez Corden, editor jefe de Windows Central, ha comentado los rumores en su podcast. Hace bastantes meses escuché de oídos de un par de fuentes de confianza de la industria que el siguiente gran estudio o gran distribuidora en ser adquirida sería Take-Two, pero eso fue hace mucho tiempo, aunque al mismo tiempo una distribuidora como Take-Two necesitaría mucho tiempo para adquirirse. No lo sé, no tengo pruebas que lo apoyen. Aunque el aspecto económico pueda ser uno de los aspectos que puedan echar para atrás la compra-venta, en realidad sería el menos importante de todos, puesto que Take-Two Interactive solo vale $18 mil millones, superando algo más del doble de lo que costó ZeniMax, una cifra escandalosa, pero teniendo en cuenta que Microsoft estuvo interesado en comprar TikTok valorado en $50 mil millones, el precio de Take-Two Interactive no se ve tan fuerte en esta comparación. Más dificultades presenta el destino de las IP de Take-Two Interactive, como comenta Corden en su podcast. Microsoft sería la propietaria de GTA, lo que sería una locura tanto a nivel burocrático como a nivel de aceptación de los inversores. Así que el acuerdo desde el punto de vista legal presentaría más dificultades que el de Bethesda, pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas acerca de este supuesto acuerdo que rompería con todas las reglas del juego. Estaremos viendo un nuevo posible monopolio de los videojuegos por parte de Microsoft, pero hasta que eso no se haga realidad, creo que de momento solo debemos ser pacientes. La siguiente información de Grand Theft Auto 6 que tengo para ti sería la de una nueva pista que apuntaría directamente a este videojuego, obtenida mediante el tráiler de GTA V de próxima generación, y si ya escuchaste esta noticia en otros canales, pues bueno, nunca existe un mejor momento para volver a escucharla. La noticia proviene de la fuente El Outpad y dice de la siguiente manera: esta matrícula del tráiler de GTA V ha creado
una teoría sobre GTA 6. En la pasada PlayStation Showcase pudimos ver un nuevo clip de GTA 5 que sirvió para anunciar la triste noticia de un nuevo retraso en su lanzamiento. La versión de nueva generación tendrá que esperar, pero parece que dicho clip tiene escondida una pequeña pista que les gustaría a los amantes de las teorías. Y es que estamos hablando de información relacionada con el esperadísimo y ansiado Grand Theft Auto 6. Mucho se ha hablado sobre la época en la que este juego podría desarrollarse, que si en los 80, a finales de los 70, pero al final parece que todo se desarrollará en una época bastante moderna, ya que estaríamos hablando de finales de los 90, o al menos eso es lo que algunos usuarios están asegurando después de ver un críptico mensaje que aparentemente se habría dejado intencionalmente en el último video publicado por Rockstar. Tal y como pudimos ver en el video en cuestión, se repasan algunas escenas de GTA V y termina mostrando GTA Online para anunciar su próxima llegada a PlayStation 5 y Xbox Series, pero parece que entre todas estas escenas hay un pequeñísimo detalle que podría esconder una información bastante valiosa, un secreto escondido detrás de una matrícula. La escena en cuestión se puede ver en el segundo 038 del tráiler, donde Franklin aparece conduciendo un deportivo rojo. Pues bien, la matrícula de dicho deportivo muestra la referencia 61SAL890, una inscripción que muchos usuarios están interpretando como un mensaje oculto. Y es que si hacemos un poco de uso de la imaginación, podríamos estar formando la siguiente frase: GTA 6 is at late 90s. Con esto podrían haber dejado caer que la futura temática de este videojuego estaría situada a finales de la década de los 90, algo que nos llevaría a un nuevo GTA ligeramente moderno, y no tan retro como se había especulado hasta ahora. ¿Será finalmente de esta época el próximo Grand Theft Auto 6? Sé que puede ser una locura, pero tampoco podemos descartarlo por completo, puesto que, como sabemos, Rockstar en realidad antes sí ha dejado ciertos easter eggs o mensajes ocultos en diferentes cosas para darnos avances de sus próximos proyectos, así que a estas alturas todo puede llegar a suceder. Pero vayamos con la tercera información que tengo para ti, y tendría que ver con una última conferencia que ha tenido recientemente la empresa Take-Two Interactive. Digamos que este tipo de cosas suelen ser bastante comunes y no necesariamente están hechas para dar mensajes ocultos o cosas similares, pero a diferencia de esta última conferencia que dieron, no permitieron el preguntas y respuestas. Podemos decir que fue algo bastante al grano, comentando detalles de la compañía y tal, pero lo único realmente interesante fue algunos números que dieron a conocer públicamente. Entre estos números claramente no podrían faltar los resultados de ventas de Grand Theft Auto 5, al igual que los datos de ventas y beneficios de GTA Online. Es algo que lo muestran al público para enseñar el desempeño de sus acciones como empresa, pero entre ciertos compromisos y contingencias se encontraba la siguiente imagen que estarás viendo en pantalla, donde se hace énfasis principalmente en las obligaciones contractuales de marzo de 2021. Aquí también se incluyen ciertos gastos de la empresa que realizará para los próximos años en venir, tales como 2023, 2024, 2025 y 2026. Y aquí viene la parte más importante, que es el marketing, donde se ve claramente el dinero que ellos ponen de su bolsillo para esto, donde durante el año 2022 y 2023 se ven gastos relativamente ligeros, pero en el año 2024 se duplica esta cifra de dinero del presupuesto de marketing de la compañía, por lo cual se ha generado la duda de si llegaran a anunciar algo para este año, ya que este tipo de prácticas suelen ser bastante comunes para las empresas cuando están listas para sacar un nuevo producto a la venta. Tampoco me confiaría al 100% de esto queriendo relacionarlo con GTA 6, pero sin duda es lo único que hay de momento. Mientras tanto, te recomiendo que veas el video que te estará apareciendo en pantalla para que puedas seguir al tanto sobre mis videos más actuales de GTA. Más adelante estaré trayendo nuevas actualizaciones, así que asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo contenido.